Sí, me acuerdo de toda la vida antigua acá. Yo fui nacido y criado acá hasta el día de hoy. La vida antigua acá era muy sacrificada antes. Era como apartado de sociedades, incluso de lejos del pueblo. No había atención médica, que acá se atendía el que sabía de hierbas, tomas de remedio. Entonces siguen transmitiendo a las nuevas generaciones y así aprendían las mamás, los papás, para las enfermedades. Pues no había cómo llegar a un hospital o a una posta como hay ahora más cerca. Antes eran puras huellas nomás de camino donde trajinaban los animales y uno pasaba por ahí y abría más la huella y eso servía como de camino público. Se juntaba con otro sector y a otro sector y así avanzando para ir avanzando orilla y costa. Y toda la gente trajinaban de norte a sur porque el pueblo más cerca era Niebla. Corral era, pero por la bahía que era difícil de pasar, tenía que pasar en embarcaciones. Pero el camino que era la huella venía de Pirulcura, Bonifacio, Curillanco, acá Los Pellines Bajos, Calfuco, La Misión y así, Centenilla, avanzando para los molinos. Era un camino bastante largo y difícil porque era puro camino así que hacían los animales. Y un poco la persona inteligente, donde estaba muy angosto, le abría con picota, así botaban las ramas con poda. Y cuando había un derrumbe había que correrse la voz porque no había ni teléfono, sino avisarse entre personas, como más conocidos, como sector, y ir con pala, hacha, porque antes no había motosierra tampoco, con hacha, pala, picota, abrir el camino, ampliarlo para poder pasar, porque era la única vía para llegar a Valdivia. Ahí se interesaban mucho en el Cochayuyo. El Cochayuyo, leña no se podía llevar porque era muy pesada la leña, el carbón también de madera, también ya se hacía en horno. Pero lo más que se llevaba era el Cochayuyo. Ahí podía llevar un poco más porque era un material más liviano, más limpio que el carbón. Y eso era el producto que se vendía acá, claro. Como de los 12 años, 10 años, ayudándole a mis padres. Ellos vivían del Cochayuyo y vivían del luche y de la pesca. Pesca de robalo, de los mariscos. Ellos viajaban 2 días antiguamente. Un día para llegar y otro día para volver. Porque alojaban en un lugar que se llamaba El Refugio en Los Molinos. No molino de Niebla, el molino hacia Chabelita. Había un refugio grande a ellos donde ellos alojaban en la noche. Al otro día salían tempranito, entregaban su negocio, compraban sus cosas y volvían. Llegaban a veces 10 o 11 de la noche. Al otro día. Ocupaban 2 días prácticamente completos. Y le ayudábamos a nuestros papás cuando
El proceso del cochayuyo era, ellos lo trabajaban el cochayuyo rojo. Lo tendían, esperaban que lloviera para que se coloreara y lo daban vuelta a los dos lados para hacer el proceso de amarillar, secar, y después nosotros lo hacíamos atados, unos ataditos chicos, que al final mi padre lo enfardaba y lo hacía unos paquetitos así, más o menos, y después lo hacía fardos de 4, en cada fardo le ponía 5 largos, eran 4 de esos, y los enfardaba y los llevaban en caballos a Valdivia. Y de primera era el coyofe, de primera, los primeros el coyofe. Después, más moderno, pues el cochayuyo. Quedaron las dos cosas. ¿Usted sabe de dónde proviene la palabra coyofe, cochayuyo? No me he puesto... ¿A estudiar esa parte? No me he puesto cuidado de que... Pero coyoyo, cuando tuve conocimiento, decían el coyofe. Mi coyo, el coyo. Y después ya decían cochayuyo. Fue cambiando. Bueno, coyof viene de una palabra mapuzungún que con el tiempo, como le explicaba, se fue modificando a llegar a coyofe. Y bueno, los antiguos siempre decían el coyof. Y bueno, en Huincazungún es el cochayuyo. Así que, pero hablando del cochayuyo, del coyof o coyofe, hablan de la misma especie. Y por otra parte, el cochayuyo viene del quechua, que es quechu-yuyo. Entonces, también pasó exactamente lo mismo que con el coyofe, que con el coyof, que se fue modificando y quedó en cochayuyo. Sí, pues yo aprendí de mi papá. Mi papá hacía llegar los cochayuyos del mar cuando era yo niño. Y a veces también lo acompañaba, cuando ya podía, lo acompañaba, cómo lo sacaba, cómo se metía al agua ahí. Todas las cosas que él hacía, yo le iba como copiándole también, pero era niño. Y acá él lo traía en fardos grandes, así, cochayuyo crudo, asoleado, por supuesto. Y lo tendía en las pampas arriba y lo dejaba ahí que amarille. Y cuando venía unas lluvias y después venía el tiempo bueno, se coloreaba, amarillaba. Y ahí se podía trabajar en atados. Los atados se hacían de primera largo, era una tremenda rueda así de 50 atados. Un caballo se cargaba de la oreja hasta la cola, pero llevaba apurado 1000 de cuello. No se le podía poner más porque era bultoso. Pero poco a poco se fue achicando las medidas. Fueron habiendo más que trabajadores en cochayuyo, fueron aumentándose los obreros, crecieron los hijos de los papás eran el primero que trabajaban, mi papá, y después ya trabajaron mis hermanos mayores, y se fue multiplicando los trabajadores y fue quizás haciéndose menos venta por cada persona, pero así no fallaba la venta, lo compraban harto en Valdivia. ¿Cómo empecé a trabajar? De que tengo recuerdo toda mi vida. Con mi papá, con todos mis hermanos, todos andamos en el mar, de chiquitito. Sí, pues de que tengo recuerdo.
De que tengo recuerdo que cuando vivíamos más arriba, lo veníamos todo el día, bajábamos a las 6 de la mañana, tomábamos desayuno, hacíamos el almuerzo aquí abajo. Y ahí estábamos todo el día, para las 4, las 5 de la tarde íbamos subiendo de vuelta. Y así todo el tiempo trabajando en el coche. Yo trabajaba con mi papá. Con mi papá ese era el jefe que cortaba. Nosotros éramos los ayudantes, nos ayudar a tirar para afuera, a atender, a recoger en la mañana antes que pegue el sol. Y después cargar caballos. Cargamos los caballos con un tremendo fardo así. Le mandamos 3 fardos a cada caballo, andamos con 5 caballos, salíamos a andar trayendo. Y todo, parece una fila de cargas así. O sea, se trabajaba, se hacían ataditos y después de esos atados se hacían fardos. Por ejemplo, una rueda traía 37 atados más o menos. 37, un tope más o menos así. Y esa rueda se hacían 5 ruedas. Y esas 5 ruedas se hacía una tira. Y esa tira amarraban 4 tiras pues juntas y eso era como un bill que le llamaban. Y cuando estaban listos eso, con eso se viajaba, pues eso se iba a vender y ahí tenían plata para comprar la mercadería. Cuando ya está amarillo ya. Aquí ya está amarillo, por ejemplo, claro, este ya está listo para cocinarlo, para venderlo en las ferias, donde sea. Puede ser picado, puede ser así atadito, pues. Porque esto aquí se hacen los atados más chicos. Pues. Lo que les picaban delante, puede hacer los ataditos más chiquititos que este. Vamos a tratar de hacer uno. Si es que me resulta. Nosotros lo vendimos ahora, la mayoría se vende picado, ya no se vende por atado. Nosotros lo picamos en bolsitas, están en las ferias. Aquí está. Nosotros lo hacíamos, bueno, una medida que era una cuarta. Creo que ahí está, tú ya está. Tengo las medidas, pero en la mente ya, pues ya no es necesario medir ya. Y de ahí la amarramos así. La amarramos con ñocha, con esta ñocha. Se dejaba secando la ñocha de un día para otro, se cortaba al sol y después se pasaba por fuego para que quede suavecita. Y ahí está. Una rueda tenía como 37 atados de estos, 35. Se hacían ruedas y después se juntaban 5 ruedas y esas 5 ruedas se hacían una tira. Y esas tiras eran 4 de esas tiras largas de 5 que venían siendo 20 ruedas. Ese era un 1000. Y con eso se vendía en las ferias, pues. Lo salían estar esperando ya, con las cargas. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta, por ejemplo, esta es una mata antigua. Esta debe tener unos 5 años más o menos. 4 o 5 años. Y esta se va cortando por temporada. Por ejemplo, este año corto aquí, el otro año corto más acá, después más allá, así, voy avanzando. Y entonces se le va dando unos 2 o 3 años para que vuelva a crecer el producto. Esta es una mata nueva. Esto le voy a ir sacando los ultes porque este igual sirve, porque este es otra parte del cochayuyo. ¿Se nota que no es por el color? El color, se nota el color, claro. Este coyofe es más nuevo, este que es más cafecito. Después cuando le pega un día de sol se pone verdecito, te queda verde y ese queda color negro. Porque ese es más viejo ya, ese coyo es más maduro. Por ejemplo, si es amarillo se deja una semana o al sol. Por ejemplo, en tiempo de verano que no llueve mucho, hay que tirarlo a los esteros. Se le hace una cascada grande así y que le caiga así como rocío. Y hay amarillo al tiro y hay que pegar una vuelta, tener unas 2 o 3 horas
pegar una vuelta y después se extiende de nuevo. Y ahí quedan amarillitos. Y en cambio para venderlo así negro, un día no, un día, 2 días de sol, se le saca, obviamente que todo este cuero se le sacan esas, todo esto se le saca porque eso queda mojado. Entonces cuando se vende negro, se exporta, esto queda guardando agua, entonces eso moja después el fardo, lo cubre. Eso hay que sacarles todo. Y esta no, pues esta no tiene ninguna, no tiene herida, nada, esta mata enterita. Claro que igual se le saca este cuero, un poco este cuero. ¿Cuánto pueden medir las matas? Depende de cómo está el mar, pues. Si el mar es muy golpeador, las matas se cortan, crecen poco. Ahora, si el mar es más calmo, en pozones, el coyo está totalmente en el agua, se está moviendo, va creciendo. Entonces puede llegar a medir 5 metros de larga las matas. Por ejemplo, ese coyo de allá adentro, ese está midiendo como 3 o 4 metros siquiera esas matas. Porque esas están continuas en el agua y todo el rato. No se están golpeando en la piedra. Uy, el mar para mí es todo. El mar para mí es vida, es renovar energía, es la madre, producción. El mar es como la tierra, ¿ya? Es otra parte en donde nosotros nos vinculamos, nos desarrollamos, crecemos con todo lo que contempla, porque esto es la distinta vida, ¿no? Montaña, tierra y mar se van complementando para alimentarnos y sostenernos en el tiempo, ¿ya? Y por eso nosotros es tan importante el mar como la tierra, la montaña y el agua. Tenemos la cosmovisión o tenemos el respeto a la mar, que siempre que los metemos ahí pedimos permiso. Algunos en mapuzungún, otros en castellano, pero siempre se le pide permiso a la mar para que los dé el sustento y sacamos lo que necesitamos. Siempre hemos luchado por el tema de que no se saquen los productos de forma discriminada, o sea, de forma a ras de piedra, ¿verdad? Cuando empecé a conocer mi cultura, descubrí que no es llegar y meterse y sacar, no. Descubrí que no, que hay que ir con, depende de la luna, va a haber una marea más grande, depende del tiempo, depende del lugar, del espacio, y eso lo he tratado de incentivar a las generaciones que vienen enseñando. La conexión es a veces un poco bien difícil de explicar, porque es un sentimiento que uno tiene con el mar como un ser vivo que requiere de nuestro cuidado, de nuestra protección. Es un ser vivo que también genera esta reciprocidad de energías. O sea, si nosotros no tenemos hoy día un mar libre, disponible, sano, no podríamos conectarnos con él a través de la recolección de marisco, por ejemplo, de la pesca artesanal. Hay una cosmovisión súper amplia, a veces bien difícil de explicar, porque es un sentimiento para mí que tiene múltiples definiciones y que podríamos pasar, yo creo que mucho rato hablando qué es la cosmovisión del mar, pero finalmente para mí es esta conexión recíproca, que el mar me da elementos y yo también le retribuyo elementos de cuidado para que sigamos manteniéndonos como comunicados constantemente. Es un sentimiento, una necesidad de cuidado, de protección, de abrazo, de negüen, de energía. El mar, desde este concepto de cosmovisión, es súper amplio la definición
que no solamente engloba una palabra, sino que son muchos sentimientos. Bueno, el mar es para mí donde me indica también cuándo voy a tener buen tiempo y cuando no voy a tener buen tiempo, y todas las aves que allí existen me dicen ya, por ejemplo, el sonido del mar cuando va para el norte, agua segura, y cuando el sonido del mar baja hacia el sur, tenemos buen tiempo. Y también cuando los lobos se van hacia el norte, vamos a tener agua, y cuando los lobos bajan hacia el sur, también. Entonces es indicador de tiempo, de alimentación, espiritual, sanidad. Hay como 5 o 6 elementos que nos complementa el mar. Aquí estamos haciendo un pequeño hoyito para hacer un curante de luche. Ahí está el cuadradito, ahí le vamos a poner, se llama conchilla esto, que es una arena gruesa. ¿Ya? Se le agrega un poco abajo para que mantenga el calor. Ahí, entonces va a evitar que pase mucho la humedad y el luche se pueda cocer bien. A la playa no vamos a buscar la conchilla o arena gruesa, como le llaman. Bien, ya. Ahora vamos a tener que preparar el fuego y hacer fuego en esa parte. Y esperar que se consuma todo, que estén las brasitas y luego comenzar a trabajar el luche. Que ya está listo por ahí. O sea, no es listo. Eso lo pero corto. está casi a punto. De preferencia debería ser leña de luma, porque la luma da altas brasas y mantiene el calor, se mantiene mucho. Pero como ahora no hay luma acá abajo, esto es igual, esto se parece a la luma un poco porque igual mantiene alto el calor la brasa, se queda un buen rato. Esto es aromo. Pero antes nosotros, como siempre, este era un trabajo de nosotros, entonces siempre estábamos apurados y lo más fácil que nos salía era buscar estos coleos que hay por todos lados. Aquí la que le llaman, nosotros le decíamos coleo, o sea, se llama así. Se supone que es un tremendo curante para ponerle una muestra. Es como un curante de cóctel. Es una muestrita nomás. Claro, un mostrario estamos haciendo, porque como les digo, nosotros antes hacíamos un curante de 200 panes de luche, pero ahora es un mostrario, como se hacía, porque ahora nadie lo hace. Ahora la gente hace curanto, pero de otra manera. Como 30 años que no hacía curanto, en realidad, porque antes lo hacíamos, era la manera de vivir, el trabajo de nosotros. No había otra cosa. Pero nosotros íbamos a buscar luces a San Carlos, a Mancera, no sé, por 2, 3, 4 sacos de luces hacíamos un curante enorme. Y después lo íbamos a vender a la feria, lo íbamos a vender a Temuco. Nos iba bien. Y es bonito recordar, volver a cuando mis hijos eran chicos. Cuando tenía como 25, 30 años más o menos. Ahora tengo 65, o sea, hace mucho ya.
luche para cocerlo en el curanto. Este luche está nuevo. Cuando el luche está viejo, está amarillo. Y este luche está negro o café oscuro. Está nuevo, entonces necesita menos tiempo de cocción. Esto se llama descarmenarlo, que no quede en pelota en el luche, que quede bien así holgadito. Ya la ve, en este proceso se le va sacando todas las arenas grandes que hayan. Tratar de irlo limpiando lo más que se pueda. Ahí cae la arena, ¿ves? Las arenas grandes. Y ningún luche viene sin arena. Es de mar. Pero no en exceso. En todo caso, cuando uno saca este luche en las piedras, arriba, no sale con arena. Cuando usted lo saca en la playa, ahí viene con toda la arena. Ahí es difícil sacarle la arena. Cuando es arena fina. Ya, a este luche que está así húmedo, le vamos a agregar agua para que se pueda juntar. Y se le echa agua así. A ver, este está sin agua. Entonces, si uno lo toma así, se desparrama al tiro. ¿Ya? Este está con agua. Por lo tanto, si usted hace lo mismo, no se desparrama. Y ahí viendo la cantidad de agua que hay que echarle, pues. No se le puede echar mucho ni menos tampoco. A todo esto, los curantos yo lo aprendí a hacer de una tía que yo tenía. Ella me enseñó a hacer curanto, porque ella toda su vida lo hizo. Entonces yo era muy joven cuando aprendí a hacerlo. Pero gracias a ellos, a mis tíos, que pude ganar plata con ellos y todo. Y ellos ya no están ahora. Ahora estamos ya preparando para poner el luche. Entonces las brasas se van así desparramando un poquito para que quede ese calor y pueda cocer. Todos los palitos que estén humeando se tienen que ir sacando para que el luche no quede ahumado. Mi ayudante queda dormida por rato. Aquí se coloca el luche, así. Y esto se va acomodando, se va viendo así para darle el grosor del pan de luche que va a quedar después. Ahí se ve cuando el luche se está cociendo, ¿ves? Empieza a salir el vapor, ¿ves? Empieza a salir al tiro el vapor cuando se está cociendo. Es una bolsa de harina de papel que se le coloca encima. Yo la di vuelta por el tema de las letras. No le hago publicidad a nadie yo. Ya, ahora las latas. Ahí, las latas. Ahora van las piedras que va aplastando el luche para que quede bien prensado. Tiene que quedar, ojalá que no se vea nada de la lata, porque después se le hace fuego y las brasas caen acá en la lata y queman el luche. Entonces el fuego tiene que arder encima de las piedras. Así que hay que tratar de acomodarla lo más que se pueda en las piedras. Los palitos que quedaron en las puntitas, eso se le prende encima de nuevo y se vuelve a hacer el fuego. Y esto se deja más o menos, ¿qué hora es? Como las 11 ya, ¿o no? Como unas 5 horas. Que se cueza así totalmente suave. Y como es ahora de las 5, cuando el fuego se termine, se va a apagar y se va a enfriar. Y ahí se destapa y se corta en cuadritos. Y ahí está listo el curanto. Y ahora vamos a cocinar charquicán de cochayuyo, charquicán de coyofe. Me olvidé. Y bueno, vamos a echar a cocer la verdura primero aparte y
porque la técnica que yo hago como cocino yo el charquicán, que cocino las papas y la verdura aparte y hago un sofrito y después lo mezclo todo. El coyofe se remoja antes, el día anterior, para que quede más, para poder cocerlo bien al día siguiente. El coyofe está aquí, ya cocidito, para poder ya hacer el sofrito después con el coyofe y mezclarlo con las verduras. Mi mamá me enseñó a preparar todo lo que yo he cocinado desde siempre, ha sido mi mamá. Mi ñuque me enseñó a cocinar todo lo que sé cocinar. Entonces ahora lavamos bien las papitas con el zapallo y sal. Entonces ahora hacemos que empiece a hervir y se cuezan las papitas y empezamos a hacer el sofrito para después ya mezclarlo todo con las verduritas. Ahora vamos a moler el ajo para hacer el sofrito con las verduras y el coyofe. Que se sofría la cebolla, con la zanahoria, el morrón, el ajito. Le echamos que se cuezan las arvejas y de ahí le echamos el coyofe. Porque el coyofe ya está cocido, entonces ya necesita un calentoncito nomás para después la mezcla. Ahora vamos a picar la cebolla para el sofrito. La cebolla con la verdura, con el apio. Y tenemos verdurita, el apio, oréganos, perejil. Todos tenemos una labor en la casa cuando empieza la temporada del coyofe. Yo como camashka soy la encargada de hacer la comida. Mi hijo menor, que se llama Felipe, él le lleva a su papá y a su hermano, le lleva el desayuno, el juguito y el almuerzo para cuando los chicos están trabajando, porque hay veces que les tocan dos mareas, por la marea de la mañana y la marea de la tarde, entonces ahí aprovechan y ahí tienen que estar todo el día en la mar. No pueden perderlo porque son poquitas las oportunidades que de repente se dan de tener dos mareas y poder cortar sin problema, porque nosotros siempre dependemos de la mar. La mar es la que nos da el momento en donde se pueda cosechar, en donde se pueda sacar coyofe, para no arriesgarnos ni tener ningún tipo de accidente. Que ahora le echamos todas las verduritas y las sofreímos, y cuando ya esté cocido las papas con el zapallo, mezclamos el sofrito junto con el coyofe y de ahí queda nuestro charquicán. Entonces ahí le echamos toda la verdura y empezamos con el sofrito. Que se cueza bien la cebolla y toda la verdurita. Ya, tenemos las papitas y el zapallo cocido. Ya las verduritas están salteadas, así que ahora le vamos a echar el coyofe y después lo mezclamos y se hizo el charquicán. El coyofe ya está cocidito, así que lo que necesitamos ahora es que se mezcle un poco con las verduras y después lo mezclamos con las papitas y el zapallo. Se le llegó a quemar el mango sartén, pero está negro. Sí, ahora está negro el mango sartén. Después, no, sí, estaba muy... tuvimos que cambiar sartén, pues sí, se hizo muy chiquitito. Ahora mezclamos todas las verduras con la papa y el zapallo y ya lo trasvasijamos aquí al plato para la presentación. Y ahí queda listo nuestro charquicán. Aquí
está el charquicán de coyote. Terminado y ahora a la mesa y a comer. Bueno, una de las principales propiedades o lo que más destaca es su alto contenido en vitaminas y en minerales. Principalmente dentro de los minerales el calcio, más o menos una taza de cochayuyo aporta el calcio de una taza de leche, así que no es menor y además se absorbe muy bien también. Aporta harto yodo, tiene magnesio también dentro de como los que más destacan, también un gran aporte de vitaminas del grupo B. Y junto a todo eso, además, es muy bajo en azúcares, bajo en carbohidratos, además bajo aporte de grasa, así que eso para muchas personas podría ser un gran beneficio. Bueno, entonces, otro de los grandes beneficios que tiene el cochayuyo es que aporta dos compuestos, la L-cisteína y el ácido algínico, que lo diferencian como de otros alimentos, porque esos compuestos tienen la capacidad de desintoxicar nuestro cuerpo, principalmente ayudar a eliminar metales pesados, como el mercurio, por ejemplo, que lamentablemente hoy en día con la contaminación de las aguas, del mar, podemos encontrar mercurio en mayores cantidades que antes, en algunos peces o incluso en algunos mariscos, y eso es algo que no es bueno para nuestra salud porque los metales pesados se tienden a acumular y nos pueden generar grandes problemas. Y el cochayuyo justamente tiene la capacidad de poder eliminar esos metales pesados de nuestro cuerpo. Y eso en realidad es algo que no es muy común en los alimentos, así que es una gran característica que tiene el cochayuyo. El plato favorito es el cochayuyo con poroto, que puede ser con un poquito de fideitos, pero no tan caldudo, medio sequito. Ah, ya. Claro, medio sequito, con unas tajaditas de papas así también, no tan caldudo. Ahí sería, y también como con cebolla, también un cebollado con el cochayuyo revuelto también bueno. Más que nada, igual se nota harto la diferencia como antiguamente, porque antiguamente la gente toda se alimentaba del puro cochayuyo. Todos para acá juntaban, no sé, pues, botes llenos de cochayuyo a vender al pueblo. Y toda la gente, aquí estas piedras todas tapadas, se dividían por las varas, cada una vara parada. Y de ahí para allá era un dueño y de ahí para allá era otro dueño. Pero no sé cómo, porque después ya se fue comprando poco, porque los niños decían que mi hijo no le gusta, que no le puedo dar de comer el cochayuyo. Parece que se fueron más a la comida chatarra, esas de fábrica, así, cosas. Toda mi vida yo de chica empecé a comer estos productos, pues, y ahora como que están de moda realmente. Comer cochayuyo, comer el luche, no sé, por las comidas típicas mapuches y las quechas es como moda ahora, pero nosotros siempre nos criamos comiendo esas comidas. Nosotros comíamos de mar, pues, generalmente. Así que igual yo encuentro que es una buena fuente de alimentos, porque ahora hay muchos alimentos que no es malo, pues no tiene proteína, no tiene nada de esas cosas, vitaminas, nada. En cambio, estas cosas son naturales, uno mismo las recolecta, frescas, después las lleva a la mesa, las cocina. No pasa como por otro lugar, por un procedimiento, nada, pues uno va directo, lo saca y lo prepara. Bueno, en general el cochayuyo es beneficioso para todos, para todas las personas, de todos los grupos etarios, y en la gran mayoría de condiciones o situaciones de salud, por lo general, va a ser beneficioso. Ahora en particular podemos destacar para personas con diabetes, con colesterol alto sobre todo. Las personas con hipertensión también puede ser beneficioso, solo que tendrían que tener cuidado con el contenido de sodio del cochayuyo, y en ese caso tendrían que tener cuidado de cocinarlo aparte. Puede ser también útil cambiar el agua de cocción, cosa de poder en ese caso perder un poquito más de la sal. También es muy beneficioso para la gestante,
para las nodrizas, las mamás que están amamantando, para niños, para adultos mayores en general. Así que el cochayuyo en realidad es beneficioso para todos. En este momento le voy a preparar un ceviche de cochayuyo. Estoy un poco lesionada por lo mismo, por andar recolectando mariscando. Las chicas me ayudaron un poco acá a hacer la mise en place. Aquí está el cilantro, todo lo que se le echa al ceviche. Por acá tengo el limón, el ají. Ya tengo el cochayuyo cocido, ahora hay que repicarlo un poquito más. El cochayuyo generalmente la gente lo usa le pone pescado, marisco, pero esta vez nosotros vamos a hacer uno de cochayuyo que es muy rico. Mi abuelita lo preparaba siempre mi abuelita Candelaria Coyilec. De ella aprendí mucho de cocina mapuche lafkenche. Ella siempre nos cocinaba estas cosas y le quedaban súper ricas. Hacía igual cazuelas con luche, cochayuyo siempre preparaba, le quedaba muy bueno y ahí nosotros de ella fuimos aprendiendo todas estas cositas, todas estas comidas. Ya aquí le estamos echando el limón, que es lo primero que se le echa al ceviche. Para que se macere un poco mejor, vamos echando los demás ingredientes, que es la cebolla. Esto tiene varias cosas, cebolla, morrón, cibulet, un poco. Y así lo vamos condimentando. Ajicito igual se le echa, igual como todo ceviche. Cilantro. Y ahí lo vamos. Esto después se deja un poco reposar para que el limón impregne un poco los ingredientes. Acá vamos a servir vamos a dejar la preparación lista acá. Vamos a ponerlo al otro plato. Como se sirve en todos lados el ceviche, vamos a hacerlo como en la presentación también acá. Ya, entonces ahora vamos a destapar lo que nos dejó la ñaña Alicia para que vean el resultado. Hay que tener cuidado que no caiga la ceniza encima del luche. Ese es el resultado del trabajo anterior hecho por la ñaña Alicia. Ya, ahora estamos armando la sopa de luche, del curante que hicimos afuera. Este es el luche. Este se deja remojando con agüita un poquito para poder cocinarlo. El curante que hicimos ahora se remoja para que se hidrate el luche y poderlo hacer sopita. Se deja un rato remojando. Una vez que esté ya todo disuelto, lo podemos ocupar en la sopa. Eso. Ya aquí tiene que remojarse un poco para poder armar la sopa. Estamos moliendo el ajito para que después quede más diluido en la sopita del luche. Ya, su ingrediente de la sopa de luche es
cebolla, morrón, ajo, arroz y las papas. Estas cosas se sofrían, las verduras se sofrían un poco en la ollita del fogón. Ahí se le echa el luche y al final el arroz, casi. Cuando ya está casi lista la sopa, se le echa un poco de arroz y se termina ahí de hacer la sopa. Es una sopa súper sencilla pero muy nutritiva. Acá vamos a comenzar a armar la sopita. Se le echa un poco de aceite, el ajo, la cebolla al morrón. Esto se sofría un poco. Se va sofriendo un poco todo esto. Que se sofría. A este igual le echamos un poco de orégano. El orégano, el que siempre se usa acá. Mi abuelita siempre usaba el orégano acá en las comidas, las quenches. El ingrediente que no podía faltarle en su olla. Ya, ahora le vamos a echar el luchecito. Sofriendo un poco igual, se sigue sofriendo con el luche y las verduras, las papas. Echamos por último el agüita que esté bien llenito de agüita porque es una sopa, no es un cervical. Ya, y por último, cuando ya esté cocido la papa, más que nada, se le agrega finalmente un poco de arroz lavado. Ya está lista la sopa de lucha, ya está cocida. Ahora la vamos a echar al plato para servirla. Ahí está. Ya le agregamos un poco de cilantro. Ahí estaría la sopa lista. El papá de mi suegro fue el que le enseñó a trabajar en la mar, en el Coyofe, y ahora mi suegro le enseñó a sus hijos. Y mi esposo le enseñó a sus hijos también, y ahora en esta época mi hijo sigue con el legado de los cochayuyeros, de seguir trabajando en la mar y cortando coyofe y trabajando siempre con respeto a la mar. O sea, yo llevo aquí trabajando más o menos desde los 12. Mi papá ya trabajando mucho antes que yo, así. Yo sé que él trabajó desde que nació. Pero yo más o menos comencé a trabajar junto a él a los 12 porque igual era más seguro, entre comillas. Porque esto tampoco es un trabajo seguro. Mi papá, cuando entra a trabajar, se dedica a cortar. Corta, y de ahí yo voy y lo ayudo a sacar el coyof del agua para después tenderlo. Y ahora, o sea, antiguamente yo más que nada lo miraba porque no podía hacer más, pero ahora con que yo igual ya estoy más grande, me meto al agua con él corte y yo lo saco al tiro del mar para que después podamos tender tranquilos. Es que igual mi generación en sí no está acostumbrada, podría decirse, al trabajo así bien duro, porque esto es un trabajo duro. Está súper mal pagado igual este trabajo porque para arriesgar la vida en cualquier día nosotros podemos aquí ya quedar inválidos o incluso morir y eso no está bien visto tampoco. Igual es más. La gente de mi edad está más acostumbrada a un trabajo más, o sea, no así
pues no tan así laborioso como esto. O sea, se van más que nada a la oficina. Bueno, igual estoy estudiando informática, así que igual voy a terminar tarde o temprano igual trabajando más o menos en eso, pero mi trabajo en sí es aquí en el mar, porque esto es satisfactorio al final. O sea, igual, más que nada es porque yo lo encuentro satisfactorio porque yo soy de aquí, del mar. Por mucho que quieran sacarme aquí, yo voy a estar aquí siempre. O sea, como los Kench, igual, este es mi sector, mi lado. Es mi mar al final. Eso es una herencia que me dejaron. Yo igual comparto mi herencia para mi hijo. Yo me crié en esto y le enseñé a mi hijo igual. Y bueno, lo más lindo que me enseñó mi papá, porque perdón, pero es lo que me enseñó mi papá y yo no quiero que se pierda esto. Porque ya la gente se va, la juventud se va para afuera, se sale acá porque no tiene trabajo y se va para los pueblos, pues, y queda la tierra botada, quedan las quien botados, nadie lo cuida. Entran en empresas, y, no sé, pues, cualquier fábrica botan los ductos al mar y dejan la embarrada, pues entonces nadie la está cuidando. Y entonces a mí me enseñaron a cuidar el mar. Y eso yo se lo traspaso a mi hijo, para que él continúe, y cuando ya yo no esté, él continúe con los demás que vienen. Y esté las quien resguardado, pueda haber vida, porque esto es lo más lindo, trabajar en el Cochayuyo. Y eso es mi herencia, como le digo.